Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. De nueva cuenta, estimados compañeros, todos los que nos vean por esta vez, de nueva cuenta, insisto, es lunes, es 4 de octubre, y en Añoranzas de Electricistas quería hacer algunas precisiones, pero voy a preparar 3, 4 cosas que comentamos durante el programa compartido con César Torroella Labrada, porque justo porque ahora sucedieron cuestiones relevantes para la industria eléctrica, la cuestión de estas pláticas e incluso la que tuvimos con el FUC, del CUF, del Comité de Unificación de Frecuencia, resaltan cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la iniciativa de ahora que propone López Obrador, se menciona que va a desaparecer el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía. Cuando hablamos del CUF, yo mencionaba, recién se estaba creando este Centro Nacional de Energía como una medida política. Sí integraba la industria eléctrica, por supuesto. Era evidente que con este Centro Nacional de Control de Energía se iba a hacer, por ejemplo, una cosa muy importante: si había una explosión o salía una planta en León, Guanajuato, desde el Centro Nacional de Control de Energía se veía que una región, una zona de León, se iba a quedar sin luz, y mientras se reparaba esa falla, lo que se hacía es que desde ese centro se enviaba electricidad para que no se quedaran sin luz eléctrica, sin energía eléctrica. La función del centro entonces era estar recibiendo toda la energía del país y enviándola a las distintas zonas, la carga suficiente, de tal manera que se correspondía más envío donde había una demanda creciente y donde había poca, pues poca energía. El Centro Nacional de Energía entonces fue fundamental para esta integración nacional de la industria eléctrica. Pero, oigan esto, pero, dada la lucha política económica que se estaba haciendo contra los electricistas para fortalecer, para sostener lo que llamo yo desde hace tiempo la guerra de baja intensidad, para minar, para hacer pequeña la fuerza política de los electricistas, del ESME, el Centro Nacional de Energía lo que hizo, políticamente hablando, es quitarle el poder de hacer huelga al ESME. Porque primero se hace dentro de la zona de trabajo del ESME, se le quita este control, o sea, en vez de dejar, por ser a un lado de la independencia, de la unidad de independencia por San Ángel, le pertenecía el control, la operación y sistematización a la compañía de luz. Pero como es invasión de zona de trabajo, no se lo dan, se crea ese lugar y se le considera que es operativo para Comisión Federal de Electricidad. Al crear un anillo de alta tensión y llevarle energía a este lugar justo para que reciba el anillo de 40 kV y lo trasladen
al Centro Nacional de Energía y ésta lo distribuya a cualquier país que se necesite, insisto, sí tenía esta función integrativa de la industria, pero al ya no ser estos dos aspectos fundamentales, materia de trabajo del ESME, automáticamente el ESME, a partir de esa creación, nunca jamás podría haber hecho huelga. No se podría. O los efectos, si la lanzaba, sería pequeña, porque automáticamente, a través de ese anillo de 40 kV y del Centro Nacional de Energía, se colocaba de nuevo la suficiente capacidad. Al habérsele quitado desde 1975 con la liquidación la capacidad de crecer, al enviar, invadir a través de las centrales termoeléctricas de Tula y Valle de Bravo, perdón, y del Valle de México, también se le quitaba potencia, o sea, es decir, Compañía de Luz se le redujo a la mínima expresión de capacidad instalada de producción y generación de energía eléctrica y ya se le debilitó, insisto, para que políticamente no pudiera hacer huelga. Bueno, hay que hacer estas precisiones, las haremos el siguiente lunes y por ahora les comento que por ser la fecha que es, vamos a ver cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas vivió, participó, estuvo presente durante justamente el movimiento estudiantil de julio a octubre de 1968. Como hemos comentado en diversas añoranzas de electricistas, como por ejemplo el asunto clásico del ESME, donde se revierte todo el contenido político autónomo, independiente, crítico, la gestión de Juan José Rivera Rojas. No hemos comentado algunas cuestiones, pero probablemente en otra añoranza electricista, incluso que necesitaríamos hacer de por lo menos tres programas, vamos a detallar así cabalmente cuál fue las distintas medidas donde el ESME retrocedió gracias a este comité central dirigido por Juan José Rivera Rojas. Decía yo que esta etapa negra, charra, de charrismo sindical en el ESME, sin embargo, por la manera que llegó a hacer su política, por la manera como se relacionó con distintos departamentos y principalmente en 1948 que logra, yo digo que eso se logra precisamente para lograr mantener la calma. El charrismo, en términos generales, como hemos acusado mucho, por ejemplo, a Fidel Velázquez en la CTM, el charrismo sindical no se trata de golpetear constantemente, ¿no? La manera de minar las fuerzas políticos sindicales independientes y autónomas, como en este caso hemos comentado a través del, recientemente, ahorita que hablo, cuando hablo del Comité Unificador de Frecuencia, es un golpeteo sistemático a un sindicato independiente, ¿no? Y bueno, no siempre golpean, no siempre se aíslan de la democracia. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que todo el mundo recuerda y que efectivamente es importante, pero que la utiliza el comité de Juan José Rivera Rojas para que separe un poco las críticas, es que en la revisión contractual de 1948 se logra el ahorro. Todo el mundo sabe en el sindicato lo que significa el ahorro para los trabajadores electricistas, para todas las familias de los electricistas. Y bueno, para mucha gente que
pueda ver esta añoranza de electricista, les explico. Es algo muy sencillo. El ahorro se entiende, mucha gente sabe, muchos obreros, muchas personas han creado fondos de ahorro, ¿sí? Eh, y entonces, incluso en sindicatos hay mutualidades de ahorro, hay cajas de ahorro, donde todo mundo que desee participar de su salario pone una cantidad para que justo se ahorre y cuando se necesite tú puedes retirar. Bueno, esa mecánica ya se sabe. Las tandas familiares en la colonia tienen ese significado. 14, 20, 25 personas del barrio se juntan, ponen una cantidad, se deposita y a lo largo de la lista que se va recorriendo con el depósito semanal, quincenal, como se haya quedado, es el dinero que se reúne, se le entrega a cada uno de los miembros de la tanda. Es un ahorro fabuloso, muy popular. En el caso del ESME, no fue un ahorro del grupo solamente, o sea, de 100, 200 trabajadores que hayan creado la caja de ahorro, no. Fue a nivel contractual involucrando a la compañía de luz y significaba que la empresa, la compañía de luz, les quitaría un porcentaje, 2% de su salario, ¿de acuerdo? Durante todo el año. Pero el convenio contractual significaba que lo que cada quien hubiese ahorrado, porque el 2% significa cantidades diversas según lo que uno gana. La empresa pondría la misma cantidad. Es decir, tú ponías 2%, la empresa ponía 2%. Y ese ahorro, el doble, y esta es la gran diferencia de una tanda o de una caja de ahorro, que no depende de si retiran o no, se usa o no, no, simplemente esto sí es un ahorro. Tú lo ahorras, punto, durante un año no tocas ese dinero y la empresa automáticamente te lo duplica. Todo junto, esta es la importancia, todo junto a fin de año o la fecha que se ponga, te lo dan. Es una buena cantidad de dinero para la familia. Fabuloso. Esto se consigue en la revisión contractual de 1948. Las condiciones de las revisiones contractuales de esa época, curiosamente, para esta cláusula fue lo único que se revisó en ese contrato colectivo. El resto quedó intacto. Así eran las revisiones contractuales con Rivera Rojas. En el 50 sucedió lo mismo. Se repitió, idéntico, se prorrateó el contrato colectivo como estaba. Y solamente se les dio un porcentaje de aumento salarial, 11.5, pero siempre y cuando la empresa tuviera ganancias. Fue una trampa, porque al siguiente año la empresa dijo, no tuvimos ganancias y se los vamos a descontar. Bueno, ya me alargué en este punto. Y luego detallamos, pero lo único que quiero decir que el charrismo, de cierta manera, sí golpea, sí presiona. El ESME en esos años dejó de ser democrático y insisto en una cosa, la característica principal de Rivera Rojas fue propiamente, y lo he mencionado también, impedir la disidencia. Democracia, y quedó claro con su ejercicio, por ejemplo, una manera de que se hacía grande la democracia es que casi todos los años que hubo elecciones en ese periodo, había 5, 10, 15. Hubo una ocasión que hubo 22 planillas electorales, 22. Entonces uno dice, uy, tremendo, qué democracia. La cosa curiosa es que el único candidato a secretario general de esas 22 era el mismo.
Juan José Rivera Rojas. ¿Qué es lo que procuró, por ejemplo, con estas cosas y con esta cantidad de planillas? Evitar la disidencia. O sea, aparecían 12 planillas, podía variar uno o dos, pero los puestos principales eran del grupo de la planilla del Comité Central de Juan José Rivera Rojas. Y ya abajito podían colar una, dos, tres personas. Sí, había muchos grupos, pero esa era la esencia. Y como había, digamos, democracia, y entonces aparentemente todo está funcionando bien. Bien, esa es la idea de que el golpeteo que se le vino dando a Compañía de Luz fue para quitarle fuerza a través, insisto, de esto que dice López Obrador, desaparece. Es decir, probablemente, no he leído la ley, les prometo para la próxima leerla, pero probablemente va a desaparecer a los funcionarios, a los jefes, a las autoridades, pero no puede quitar la función de que exista un centro receptor de toda la cantidad de energía o de que se le haya cambiado la función de, en vez de eso es ahora el vendedor de la energía eléctrica. O sea, tiene que seguir concentrándose en la capital, porque así está diseñada ya todo el sistema económico, político y social de México, pero el poder recibir y enviar a los lugares donde haga falta energía se va a seguir manteniendo. Bueno, el 2 de octubre, ¿qué es lo que queremos tratar? El 2 de octubre es la culminación. Cuando se reivindica el 2 de octubre, siempre habría que precisar que es la culminación de un momento, de una extensión de un movimiento que crucialmente cambió el esquema político mexicano. Falta que hablemos en detalle, lo haremos alguna vez, como añoranza del movimiento estudiantil, y porque es una dinámica fabulosa. Entonces, el punto es que tratemos qué sucedió en relación a la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas en esos meses. En esos meses. Eh, la posición quedó clara y por una razón. En la anterior participación a la que invitamos al compañero César Torruella, estábamos platicando de cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas resulta que convoca y propone justamente al presidente que le toca estar en 1968. Con motivo de las propuestas de unificación, se sorprendió el compañero Torruella de que el ESME y junto con Rafael Galván propiciaran, discutieran primero en sus asambleas y acordaran, como habían venido apoyando a López Mateos por la nacionalización, ahora resulta que son del PRI, que el ESME es del PRI y que la Federación y el ESTER que dirige Rafael Galván también es del PRI y proponen en sus asambleas y llevan a la reunión del PRI, a la Convención Nacional del PRI, la candidatura del ciudadano Gustavo Díaz Ordaz. Yo leí y presenté en pantalla un manifiesto del ESME donde quedaba claro, bueno, de ambas, la CNT como candidato para que se aprobara en la Convención Nacional del PRI, Gustavo Díaz Ordaz. Por tanto, él se alarma, él se asombra, dice que no conocía ese desplegado. Tiene razón, muchos
muchos de verdad, suele pasar que se desconoce la historia como la contamos aquí, poco a poco, suceso tras suceso. Bueno, siendo ya del PRI, o digamos, habiendo postulado al candidato o al programa del PRI, que le llamaban nacionalismo revolucionario, no es tanto de extrañar la actuación del sindicato. Insisto yo, venía de la oleada de la nacionalización, que al poco tiempo resultó engañosa por esta guerra de baja intensidad, pero que la falta de capacidad política, de discusión, y por eso yo siempre he insistido en la escuela de cuadros, de que puede justo provocar este tipo de situaciones. Bueno, el proceso, tal cual se comenta en Lux, tienen una relación, una relatoría de cómo fue el movimiento estudiantil. En dos revistas, la de septiembre y octubre, queda claro qué es lo que pasa en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en el movimiento estudiantil. Pues notorio que el movimiento estudiantil fue muy corto. En la revista de septiembre de 1968 ya hay una pequeña crónica de ya 2 meses de cómo fue, y donde quien escribe las cosas, y ya saben que yo siempre pongo el nombre del secretario de Educación y Propaganda y el jefe de redacción para mí, quien controla, maneja, coordina, hace su trabajo, es el jefe de redacción y compañeros que lo acompañan, ¿no? Viene un relato de cómo es esto. Y el movimiento del 68, les digo, efectivamente fue muy rápido. Todo mundo sabe que el problema, dice Revista Lux que va a ser muy objetiva. Bueno, el problema es muy sencillo. Es la represión. O sea, jóvenes adolescentes, como ha ocurrido, y yo creo que podrá seguir ocurriendo mientras ciertos tipos de formación en la educación, desde primaria y las demás, no se nos enseñe. No el civismo como letra para leerlo, sino el civismo como práctica, el ser ciudadanos. Y bueno, entonces sucede que hubo una trifulca, estaban jugando fútbol, dos equipos contrarios, la SAC 8 Terena, la prepa, que está ahí por la Ciudadela, todavía existe, todavía funciona, todavía dan clases ahí, y Vocacional, que está ahí a un lado del mercado de artesanías, igual colinda con el pequeño jardín de la Ciudadela. Jugaron en la Ciudadela, hubo pleitos, se enojaron, se pelearon y punto. Entre jóvenes estudiantes, una buena bronca se resuelve como eso, como una buena bronca, punto, ¿no? O si no, a lo mejor hay revancha y viene otra, punto. ¿Qué fue lo que sucedió? Intervino la policía. Alguien les llamó, no sabemos si de parte de la Ocho Terena, la dirección de ella, o la dirección de la ocasional. Y llegó la policía, y en vez de que el problema de jóvenes peleándose entre sí se acabara como si nada, no. La policía calmó a golpes, pero muchos corrieron a sus escuelas y la policía fue tras de ellos y los sacó de sus instalaciones. Los golpeó a su gusto. Ese es el problema fundamental. Durante décadas, este tipo de acciones se habían convertido en algo cotidiano. Los politécnicos habían venido de una lucha por defender, porque así era el poli, internado, un internado.
El poli sí se constituyó como idea de que la clase obrera y los empleados de clase baja, bueno, la gente que gana menos, tuviera la posibilidad de estudiar en el Politécnico y vinieran de provincia y se creó un internado para ellos. Se los querían quitar, los agredieron, los golpearon, los expulsaron del internado. Apenas unos años antes, 56, 58, estaba fresco lo que les estaban haciendo a los compañeros del Politécnico. Bueno, varias normales sufrían de este tipo de condiciones policíacas propiamente militares. Y entonces el ambiente respecto a cómo tratan a los estudiantes está presente en el ambiente estudiantil. Y bueno, es, eso pasa y está fresco, así es que no es solamente el punto de que llegaron y golpearon, hay una base ahí reciente que todo el mundo está pues presionado, y la agresión policíaca fue un momento de decir basta. Automáticamente se generan los comentarios en el Politécnico, se convoca a una marcha en contra del golpeteo, de la persecución, de los heridos, que este pleito entre jóvenes pudo haber sido nada, y convocan a una manifestación como queja ante la represión policíaca. Y cosa curiosa, vuelve a suceder lo mismo. El comentario se dice que había unos, y esto me llama mucho en la redacción de Lux, de ciertas cosas señala, estos eran los universitarios. Por ejemplo, para la marcha del 26 de julio, que se organiza para conmemorar la Revolución Cubana, dice redacción, pero esa marcha era de universitarios. Luego aclararemos o veremos qué sucede, pero me llama mucho la atención. Y la queja, la expresión en contra de la policía, esos eran del Politécnico. Cada quien con su expresión política. Se relata y se sabe que ya se habían casi disipado las dos cuando se encuentran, y de repente surge el acuerdo de vamos al Zócalo. Y efectivamente la manifestación va hacia el Zócalo. Ya era disminuidas las marchas. ¿Y qué es lo que hace de nueva cuenta la policía? Un muro de policías con la orden de detener a como diera lugar. Nadie debería de llegar al Zócalo. Punto. Y se da la represión de nueva vez, ¿no? En la prensa, como en muchos lugares, se dicen, las dos partes se golpearon. Cuidado. O sea, quien lleva los garrotes, quien lleva las macanas, quien tiene las armas de fuego es la policía. Cuando uno sale a una marcha, pues vas a la marcha. En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el documento que les entregué sobre esto, les voy a platicar precisamente de lo que trata el punto de del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les pongo ahí la narrativa que se hace sobre cómo fueron los sucesos, pero la añoranza propiamente la vamos a relatar con tres desplegados del Sindicato Mexicano de Electricistas
porque los desplegados siempre han sido firmados por el comité central y las comisiones autónomas, y queda claro cuál fue la posición. Y entonces les vamos a presentar, primero les quiero enseñar un desplegado, que es el que vamos a estar, bueno, les quiero enseñar, perdón, esta es la primera parte, espero que la vean, la primera parte de la fecha que se está, que aparece llamativa en la revista de septiembre. Estamos festejando, como dice la página, el 8º aniversario del 27 de septiembre de 1960. Entonces es el triunfo de la nación por recuperar la energía eléctrica para el país. Se conmemoró de tal manera que se consideró una epopeya semejante a la de la expropiación petrolera, y se centra básicamente en este punto. Ahora, debajo de esto están los sucesos que estamos comentando. Ya es septiembre y ya hay más cosas que se están presentando en esa ocasión. Entonces, sí es interesante que sepamos lo que sucede y que, pues, insisto, de aquí sacamos el rato. Esta es la portada de la revista de septiembre. Y como notan, es una portada dedicada a la independencia de México, del Pipilaí, y dentro lo que resalta es el asunto de la nacionalización de la industria eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mensaje fundamental que tiene la revista. Y vamos ahora entonces a leerles el manifiesto de ese momento. Ay, para que noten en cuenta, lo tengan presente, qué fue lo que pasó. Bueno, por la hora que va a ser, no vamos a acabar, pero bueno, lo hacemos. Este desplegado es el primero que saca en esta revista de septiembre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ven el título, Sindicato Mexicano de Electricistas, como subtítulo, el Sindicato Mexicano de Electricistas se opone a la violencia. Y una nota que trae ese desplegado dice: texto completo del boletín de prensa emitido por el Sindicato Mexicano de Electricistas el día 24 de agosto y publicado en forma fraccionada, o sea, la publicaron en partes en algunos periódicos, dice aquí, capitalinos, el día 25 de agosto. Como ven, la fecha del desplegado, ya el movimiento estudiantil lleva un mes. Ya lleva un mes. Ya se dieron acontecimientos, ya hubo una revuelta. Para esta fecha, el Comité Nacional de Huelga se ha constituido. La mayoría de las escuelas universitarias y politécnicas ya están movilizadas, ya han declarado la huelga, y ya la dinámica democrática que hay que recordar
Primero lo que hay que recordar, y es muy curioso que luego se olvida, ninguno, o sea, todo, todo el movimiento va en contra del aparato represivo del Estado. No hay una sola demanda estudiantil, no hay una sola demanda estudiantil. Va contra la represión autoritaria del Estado mexicano, representado en este caso por el presidente de la República, el propio Adolfo López Mateos, que tenía un carácter bonachón, una figura agradable, simpática, también fue un represor contra el movimiento obrero y campesino principalmente. Entonces, insisto, este golpeteó al poli para alejarlo de de su internado, esto es lo que va a propiciar. Bien, dice así el desplegado. Bueno, ya saben, nunca nos va a dar tiempo de terminar y leeremos 2 párrafos y lo dejamos así para la siguiente ocasión. Insisto, tienen en mente, sale el día 25 retomado por algunos periódicos y ya. El Sindicato Mexicano de Electricistas dice, como organización revolucionaria, no puede permanecer al margen de cualquier problema que afecte al país o a cualquier sector de nuestro pueblo. Es, por supuesto, lo que uno discute ideológicamente, políticamente, siempre es ¿qué revoluciones? Habíamos comentado cuando vimos del asunto de la nacionalización, que por esa época, por supuesto, el PRI es revolucionario, ¿no? La gran ideología que se maneja para todos en el país es la ideología de la Revolución Mexicana. Todos somos revolucionarios, nacionalistas revolucionarios. En la próxima entrega de esto platicaremos un poco de qué tipo de revolucionario se está haciendo. Hay un dominio político generalizado en el país por el nacionalismo revolucionario. Bueno, aquí dice, somos revolucionarios, el ESME es una organización revolucionaria y no puede permanecer al margen. Un buen inicio, sin duda alguna. Segundo párrafo, el Sindicato Mexicano de Electricistas siempre ha conservado su independencia de criterio y su libertad de acción permanentemente. Permanentemente ha estado en pie de lucha para elevar el nivel de vida de los trabajadores electricistas y ha brindado su apoyo a todas las causas populares. Por ello, citando únicamente los casos relevantes, apoyó con pasión la decisión del gobierno cuando la expropiación petrolera. Luchó contra las empresas extranjeras para favorecer la nacionalización de la industria eléctrica. Sí, o sea, 2 momentos, los que hemos hablado aquí. La expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Siempre se ha dicho que estos 2 factores son de beneficio para la patria, de bienestar para el desarrollo del país y con ello del desarrollo del pueblo de México. Sí, al servicio de la patria. El término no me gusta mucho, prefiero al servicio del crecimiento económico y ya después veremos por qué. Sostiene, dice en el siguiente renglón, con entusiasmo la política dirigida a la nacionalización de las industrias y a la utilización de los técnicos mexicanos. Apoya el reparto agrario y la desaparición de los latifundios. Hemos luchado al lado de los sindicatos hermanos en sus justas demandas
para defender los derechos de los trabajadores y proclamamos y sustentamos en todas las ocasiones los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos con vigencia práctica indiscutible. Defendemos todos los mexicanos con celo y orgullo. Si en todas las ocasiones defendemos la soberanía, los recursos estratégicos de la nación son para eso, para esta soberanía nacional. Hasta aquí podríamos decir que el desplegado es un buen indicio sobre esta manifestación, insisto, de un mes que el movimiento estudiantil se desencadenó por la represión, por el autoritarismo, porque el diálogo que se inicia con los estudiantes es de violencia y represión. En 1968. No se olviden, estamos viendo la posición política práctica del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1968. Todavía aquí, hasta antes del 2 de octubre, simplemente en el desarrollo del movimiento. Se nos acabó el tiempo, compañeros y camaradas. Nos vemos el próximo lunes, continuando la lectura de 3 desplegados que en la época del movimiento estudiantil de 1968, el ESME manifestó su posición. Nos vemos hasta la próxima añoranza de electricistas. Hasta entonces.